Las películas de hoy en día muestran la tortura como un modo de obtener información de guerra o infligir la voluntad de un tirano sobre alguien más. Sin embargo, durante la Edad Media, la tortura era infligida a civiles, con el fin de causar extremo dolor e incluso la muerte, como consecuencia de los pecados cometidos. El medioevo cubre el período entre el año 476 y 1482, y fueron largos años de prosperidad tecnológica y un gran desarrollo cultural. Lamentablemente, toda esta creatividad e ingeniería también fue aplicada a los métodos de castigo. En el video de hoy te mostraremos los 12 métodos de tortura más escalofriantes utilizados en la Edad Media, y te aseguro, el último te sorprenderá. Número 1. El potro. Esta técnica es conocida como uno de los métodos de tortura más dolorosos de la Edad Media. Consistía en atar al acusado de pies y manos a lo que llamaban el potro, una plataforma conectada a un mecanismo giratorio. Cuando éste giraba, las extremidades de la víctima eran sometidas a fuerzas contrapuestas, provocando su dislocación e incluso llegando a desmembrarlas. El dolor era tan insoportable que muchas víctimas mentían sobre haber realizado crímenes que no cometieron. Número 2. La cuna de Judas. No es posible imaginar el dolor de las víctimas sentenciadas a la cuna de Judas. Se trataba de un método en el cual se utilizaba una pirámide puntiaguda de madera afilada, sobre la cual se alzaba al prisionero y se lo dejaba caer varias veces, colocando su ano o vagina en la punta de la pirámide, provocando desgarros. Al igual que el anterior, fue un instrumento pensado para sacar confesiones. Por ello, según cómo avanzaba la confesión, se añadía peso en sus piernas o cadera, con el fin de estirar el orificio para aumentar el dolor. Número 3. El toro de Falaris. Los aullidos de las pobres almas que eran sometidas al toro de Falaris se podían escuchar a kilómetros. Probablemente sea uno de los métodos de castigo más antiguos del mundo y al mismo tiempo uno de los más crueles. Su nombre proviene del tirano de Acragas en Sicilia, Falaris. Sin embargo, no fue él quien lo inventó. El diseñador del artefacto fue Perilo, que según dicen, murió irónicamente, haciendo la demostración de cómo funcionaba su invención. ¿De qué se trataba? Se metía a los ajusticiados en el interior de una estatua con forma de toro, la cual se colocaba encima de una hoguera, lo que hacía que la temperatura del interior del toro aumentara. Los gritos de las víctimas, quemándose, salían por la boca del toro como si estuviese mugiendo. En otras palabras, las víctimas eran cocinadas vivas. Horrible, ¿verdad? Número 4. Empalamiento. El empalamiento se usaba como una forma de castigo para disuadir el crimen y como una táctica para infundir miedo en la población. Consistía en insertar un poste afilado o un objeto afilado, como una estaca o una lanza, en el cuerpo de la víctima, por lo general a través del ano, vagina o abdomen, hasta que el extremo superior del poste emergiera a través del cuerpo o el pecho. Esta práctica se llevó a cabo con la intención de infligir un dolor extremo y una muerte lenta y agonizante, dependiendo de la posición en la que se colocaba la estaca y de la fuerza con la que se empujaba. Podía llevar mucho tiempo para que la víctima muriera, lo que aumentaba el sufrimiento. Número 5. La rueda. Con esta tortura se buscaba romper los huesos de la víctima, causando un dolor extremo, pero sin causar una muerte inmediata. El método involucraba la sujeción de las extremidades del acusado a los radios de una rueda grande de madera que se movía lentamente mientras el torturador empleaba un martillo de hierro para quebrar los huesos de las extremidades. Posteriormente, la víctima era abandonada en la rueda, condenada a morir por deshidratación. En ocasiones, se optaba por dejar a la persona al aire libre, permitiendo que las aves se alimentaran de las heridas del individuo, aún con vida. La
La rueda de la tortura se utilizaba a menudo como castigo para personas condenadas por crímenes graves, como asesinato, traición o herejía, y tenía la intención de servir como una forma de escarmiento público. Número 6. El ataúd de la tortura. Este método fue una de las formas de castigo más comunes para los asesinos y herejes durante la Edad Media. Lo peor de esta tortura no era la violencia física, sino la violencia psicológica. Las personas eran colocadas desnudas dentro de una jaula de hierro alargada, la cual era colgada en árboles de la ciudad para humillarlos, y las víctimas permanecían ahí hasta morir. Muchas veces confinaban a las personas en jaulas de dimensiones reducidas, que no se adaptaban al tamaño de sus cuerpos, con el fin de intensificar su angustia. Los individuos que se encontraban cerca de estas jaulas arrojaban alimentos podridos y piedras, agravando aún más la humillación. Al poco tiempo, las personas sucumbían a la sed, el hambre o la hipotermia. Una vez que morían, sus cuerpos se dejaban en las jaulas hasta que las aves devoraban los restos, dejando únicamente los huesos. En algunos casos, este método no se utilizaba como medio de ejecución, sino como castigo, y las víctimas eran liberadas de la jaula de hierro después de pasar unos días en su interior. Número 7. La Dama de Hierro. De seguro, has visto este método en películas. Se introducía al preso en un sarcófago con forma humana que tenía 2 puertas y contaba con varios pinchos metálicos, los cuales una vez se cerraba el ataúd, se clavaban en la piel de la víctima. Si bien las agujas implicaban un gran dolor, no causaba una muerte instantánea, sino que hacían que se desangrase poco a poco, prolongando el sufrimiento. Número 8. La trituradora de cabezas. El nombre lo dice todo. Aunque era una tortura muy utilizada para sacar confesiones, en la mayoría de los casos las personas morían, o si tenían suerte, terminaban con daños irreparables en el cerebro y la vista. El aparato consistía en una estructura rectangular de hierro, en cuyo centro se encontraba un casco, que estaba conectado a una manija que se enroscaba para hacerlo descender. Entonces, el torturado debía posar el mentón sobre la barra inferior del rectángulo de hierro y colocar la cabeza dentro del casco. Era entonces cuando el torturador comenzaba a girar lentamente el tornillo, presionando la barra contra el casco. Primero, los dientes eran aplastados y desintegrados en la mandíbula. Después, seguían los ojos, que salían de sus órbitas. De hecho, algunas versiones de este aparato incluían pequeños contenedores en los que caían los ojos. Era una forma eficaz de obtener confesiones, ya que el periodo de dolor podría prolongarse durante varias horas si el torturador así lo quería, hasta que finalmente los huesos de la mandíbula y frontales del cráneo eran aplastados y la víctima moría. Durante la Edad Media, en Persia y la India, se utilizó un método similar. Las cabezas de los criminales eran aplastadas por elefantes entrenados. Este método de ejecución continuó en estos países hasta el siglo XIX. Número 9. La cigüeña. Aunque este pueda parecer el método menos cruel y sádico, sin duda era igual de efectivo que el resto. La cigüeña era una pieza sencilla de hierro e inofensiva en su apariencia. Con ella se inmovilizaba al prisionero colocándolo en una posición en la que estaba tumbado, con el cuello erguido hacia su propio cuerpo, las manos juntas y las rodillas dobladas con los pies juntos. Al permanecer en esta postura de forma prolongada, hacía que el prisionero sufriera calambres en todo el cuerpo, que se iban intensificando y haciendo permanentes cuanto más tiempo pasaba, hasta el punto que cada minuto era un suplicio interminable. Esto, por supuesto, solía venir complementado con algún castigo físico, como golpes o quemaduras. Número 10. La pera. Su nombre se debe a la forma peculiar que tenía este artefacto.
El mismo se insertaba en la vagina de la mujer, el ano de los homosexuales y la boca de los mentirosos y blasfemos. El artefacto constaba de 4 cuchillas afiladas que se abrían al girar un tornillo ubicado en la parte superior, permitiendo que el dispositivo causara daños irreparables al orificio en el que se insertaba, incluyendo la posibilidad de dislocar o fracturar la mandíbula de la víctima. Número 11. La zarpa de gato. Otro instrumento característico de la Edad Media eran las uñas de gato, unas púas de hierro retorcidas en forma de garra y conectadas en un solo dispositivo que solía sujetarse a un mango largo, similar a un rastrillo. El prisionero era colgado desnudo y con este instrumento era rascado. Estas uñas de gato desgarraban la piel de los prisioneros, causando un intenso dolor, y se utilizaban principalmente en la espalda y el pecho, dejando profundas marcas en su paso. Número 12. El triturador de rodillas. Este método es uno de los más crueles, el cual era colocado generalmente sobre las rodillas de la víctima. Conforme el torturador giraba una tuerca, las garras se cerraban, perforando la piel y aplastando los huesos de la rodilla. Además, se empleaba en otras zonas del cuerpo, como los codos, los brazos e incluso las piernas. Aunque su aplicación rara vez resultaba en la muerte, dejaba a la víctima completamente incapacitada. ¿Cuál crees que es el peor método de tortura? Te leemos en los comentarios. Y si quieres saber más datos curiosos sobre la historia, échale un vistazo a estos videos recomendados. Si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte para descubrir más curiosidades históricas y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en la próxima historia.